8 de abril de 1943. Cielos despejados sobre la Francia ocupada. A 27.000 pies, el Oberleutnant Ralph Hermachin observó con desprecio cómo la nueva silueta estadounidense ascendía lentamente hacia el combate. «Nos enviaron barriles con alas», dijo riendo en su transmisión, mientras los Republic P-47 Thunderbolts cargaban pesadamente, con un esfuerzo visible, como si desafiaran la gravedad misma. Para los veteranos de la Luftwaffe era solo otra excentricidad estadounidense, lenta, enorme, predeciblemente inferior. Se habían enfrentado a Spitfires, Jacks, Hurricanes. Eso no era una amenaza, fue una burla aérea. Esa risa estaba a punto de ser tragada por el sonido más temido de la guerra aérea, el trueno rítmico de 8 ametralladoras 150 que arrojaban 6.000 rondas por minuto. Lo que los alemanes llamaban una vaca preñada resultaría ser una locomotora blindada con alas, capaz de volar alto, absorber golpes y devolver la destrucción masiva con precisión quirúrgica. El P-47 no se ganó el respeto, lo exigió. Este documental revelará cómo la máquina más subestimada de la Segunda Guerra Mundial se convirtió en el instrumento técnico que destruyó el brazo de combate de la Luftwaffe. Una historia en la que la risa se convirtió en silencio, y el silencio lidera. Pero antes de sumergirnos en los datos, hay una estadística que define esta historia. En 1944, Republic Aviation entregó un nuevo P-47 Thunderbolt cada 57 minutos. Mientras que la Luftwaffe perdió ases que tardaron años en formarse, Estados Unidos respondió con aviones nuevos, abundante combustible y pilotos entrenados con el doble de horas de vuelo. En ciertas misiones, los Thunderbolts regresaron a la base con más de 200 perforaciones y aterrizaron. Uno de ellos, alcanzado por 3 proyectiles de 20 milímetros y docenas de balas, cruzó el Canal de la Mancha volando. Como una máquina que nadie respetaba se convirtió en la columna vertebral de una avalancha aérea, es lo que revelará este video. Si valora las historias reales contadas con precisión histórica y respeto por los hechos, deje el me gusta y suscríbase. Esto nos ayuda a mantener viva la memoria de quienes volaron, lucharon y construyeron estas máquinas de acero y coraje. La superioridad de la Luftwaffe en 1943 era, a los ojos de la propia Alemania, indiscutible. Los pilotos veteranos, forjados desde 1939, dominaron los cielos de Europa con tácticas refinadas, máquinas ágiles y confianza acumulada a partir de cientos de misiones. Eran la élite de una doctrina que priorizaba la habilidad individual, la intercepción rápida y el combate táctico a altitudes medias. Cuando los primeros P-47 Thunderbolts aparecieron en los cielos de Francia, su tamaño grotesco y su rendimiento limitado causaron un desprecio inmediato. «Vuelan como tractores y giran como camiones», informó sarcásticamente el comandante Joseph Priller después de uno de los primeros encuentros. Para los alemanes, este fue otro error estadounidense, una máquina construida por aquellos que no entendían el combate aéreo. Lo que la Luftwaffe no entendió fue que el P-47 no había sido diseñado para batirse en duelo, fue diseñado para aplastar. Mientras que la doctrina aérea alemana se basaba en la precisión, la economía y el ingenio táctico, el diseño industrial estadounidense se basaba en la cantidad, la tolerancia al error y la fuerza bruta. Cada Thunderbolt era caro, pero Estados Unidos podía permitírselo. Su motor radial Pratt & Whitney R2800 Double Wasp con 18 cilindros y 2,0 caballos de fuerza fue una de las unidades más complejas jamás ensambladas a escala, con más de 2.400 piezas mecanizadas con tolerancias microscópicas. En 1943, Estados Unidos producía alrededor de 100 de estos motores por día. En comparación, Alemania
Bajo un bombardeo constante y con escasez de materias primas, no podía mantener una producción de motores de combate superior a 20 unidades por día, y eso incluía múltiples modelos. Pero el verdadero shock aún estaba por llegar. Lo que la Luftwaffe veía como un peso inútil era en realidad una estructura reforzada. El Thunderbolt podía absorber daño que destruiría 3 Messerschmitts. Su fuselaje resistió inmersiones de 550 mph y aún mantuvo el control de vuelo. Su blindaje trasero, con placas de acero de 3/8 de pulgada y vidrio a prueba de balas de media pulgada, convirtió la cabina en una caja fuerte voladora. Los pilotos estadounidenses pronto se dieron cuenta. No había necesidad de girar mejor. Era suficiente para sobrevivir a la primera pasada y devolver el ataque con la potencia de 8 ametralladoras 50, cada una con 425 rondas. En combate, eso significaba mantener el fuego durante 30 segundos, una eternidad en el aire. El sonido de este disparo no fue una explosión, fue una cortina continua de plomo que no se detuvo hasta que el objetivo dejó de existir. El entrenamiento de los pilotos estadounidenses también reflejó la mentalidad industrial. Mientras que los reclutas alemanes llegaron al frente con menos de 120 horas de vuelo totales, los estadounidenses aterrizaron en Europa con más de 400, incluidas 100 horas específicas en cazas avanzados. La Luftwaffe no tenía combustible para entrenar. Estados Unidos tenía el combustible para simular guerras enteras. Pero quizás ningún número simbolice mejor el abismo logístico entre las dos potencias que la producción mensual de municiones. El arsenal de Lake City, solo una de las fábricas estadounidenses, producía 30 millones de cartuchos .50 al mes en 1944. Fue suficiente para abastecer a toda la fuerza aérea de los EU y aún así mantener reservas. Alemania, por otro lado, se enfrentaba a una escasez crónica de municiones, especialmente para sus cañones de 20 milímetros que, aunque potentes, tenían una capacidad limitada y requerían una puntería precisa. La doctrina de la economía se enfrentó a la doctrina de la abundancia. El resultado era predecible. La producción estadounidense de munición .50 fue más de 10 veces mayor que la producción total de proyectiles de aviación de la Luftwaffe. Si este número te sorprendió, comenta a continuación: la logística gana, porque para los estadounidenses cada bala era solo otra línea en la hoja de cálculo de producción. Para los alemanes era una elección entre atacar o sobrevivir. En el campo de batalla aéreo, esto marcó la diferencia. Los pilotos de la Luftwaffe comenzaron a notar un patrón incómodo. El avión del que se reían ayer era el que nadie quería enfrentar mañana. Cada semana llegaban más Thunderbolts. Con cada misión, más de ellos regresaron. Con cada combate, más pilotos alemanes no regresaron. Y, sin embargo, Alemania insistió en que era solo una aberración, una anomalía temporal. El alto mando creía que, con ajustes tácticos, podrían sortear el problema. Pero el problema no era táctico, era estructural y apenas estaba comenzando, porque mientras Alemania intentaba preservar sus últimas reservas, Republic Aviation acababa de abrir una nueva línea de montaje en Evansville. 500 unidades más al mes. Un rayo cada 90 minutos, y pronto los cielos de Normandía serían testigos de lo que esto significaba. A mediados de abril de 1943, el alto mando de la Luftwaffe vio con desdén los informes sobre el nuevo caza estadounidense. El P-47 Thunderbolt, que debutó en los cielos de Europa, causó más risas que preocupación. En las primeras misiones registradas, los pilotos alemanes veteranos regresaron a los aeródromos comentando entre risas: «Nos enviaron hieleras con alas». Para los hombres que se habían enfrentado a los Spitfires sobre Inglaterra, se habían enfrentado a los Ilyushins sobre Kursk y habían volado misiones sobre las columnas blindadas de Rommel, el Thunderbolt parecía una broma táctica.
demasiado grande para escalar rápido, demasiado lento para huir, demasiado pesado para maniobrar y, sobre todo, extraño. La Luftwaffe creía firmemente en la elegancia funcional de sus cazas, especialmente el Focke-Wulf 190, uno de los aviones más ágiles y equilibrados del mundo en ese momento. Por el contrario, el P-47 parecía violar todas las premisas básicas del diseño de cazas. Su gran nariz ocultaba un radial tan ancho que la nariz de la aeronave formaba una barrera frontal. Las alas, comparativamente cortas, le daban un aspecto desproporcionado. El fuselaje hinchado parecía más parecido a un bombardero ligero que a un interceptor, y el peso, más de 10.000 libras vacías, más del doble que un Messerschmitt Bf 109. Para los estrategas alemanes, el veredicto era claro: nunca podría competir en combate real. Los primeros análisis de inteligencia de la Luftwaffe clasificaron al P-47 como un modelo de transición, posiblemente improvisado para cubrir un vacío hasta que los estadounidenses pudieran diseñar algo serio. En el frente, esta evaluación se vio reforzada por los encuentros iniciales en los que los Thunderbolts, pilotados por novatos, evitaron los enfrentamientos y demostraron ser ineficaces en las maniobras defensivas. En el combate de esquina, la supremacía alemana parecía absoluta. Los informes de combate enviados por los comandantes de escuadrón, como el Hauptmann Joachim Müncheberg, describieron al nuevo caza como lento en todas las maniobras y vulnerable a baja altitud. Los pilotos apodaron a la aeronave Der Fliegende Bierfass, el barril volador. Era solo cuestión de tiempo antes de que el enemigo abandonara ese proyecto fallido. Pero el error alemán no estaba en su análisis técnico. Fue en el supuesto de que la guerra continuaría librándose bajo los mismos principios que habían sostenido su superioridad hasta entonces. La Luftwaffe todavía operaba bajo una filosofía táctica refinada, desarrollada en la guerra de maniobras, en frentes móviles y con recursos limitados. Para ella, el caza ideal era ligero, receptivo y adaptado al duelo, una extensión de las manos del piloto. El P-47 no era eso, y por esta razón fue ignorado. Lo que los estrategas alemanes no entendieron fue que los cielos de Europa estaban a punto de cambiar, no por una innovación repentina, sino por un cambio de escala. Thunderbolt no tenía que ganar 1 contra 1. Necesitaba sobrevivir, acumular y regresar, y en esto fue imbatible. Paralelamente, los aliados estaban abandonando la idea de la supremacía aérea puntual. La estrategia estadounidense preveía algo sin precedentes: el dominio absoluto del aire, respaldado por una cobertura persistente, profundidad operativa y saturación de recursos. El P-47 fue una parte clave de este plan, no porque sea ágil, sino porque es casi indestructible, no para maniobrar mejor, sino para zambullirse como un proyectil, y por disparar, sin pausa, una cortina de destrucción. En la primavera de 1943, mientras los alemanes todavía se reían, los estadounidenses intensificaban el entrenamiento en tácticas específicas del Thunderbolt. A los pilotos novatos del 56º Grupo de Caza se les enseñó que girar con un Focke-Wulf era un suicidio, que competir por la altitud con un Messerschmitt era una pérdida de tiempo. Pero una vez arriba, con la energía acumulada y los motores funcionando a plena potencia, el P-47 descendió como un martillo, y cuando alcanzó la velocidad terminal en el buceo, nada pudo alcanzarlo. Los comandantes de la Luftwaffe ignoraron un factor esencial. Los estadounidenses no estaban tratando de imitarlos. Estaban inventando su propia guerra aérea, una guerra de maquinaria pesada, volando alto, protegiendo bombarderos, escoltando columnas. Y cuando la Luftwaffe finalmente se dio cuenta de que Thunderbolt no era un experimento aislado, sino el comienzo de una doctrina industrial, ya era demasiado tarde.
El 17 de agosto de 1943, durante los ataques a Ratisbona y Schweinfurt, más de 300 P-47 cubrieron a los bombarderos pesados en profunda penetración en el corazón de Alemania. Y por primera vez, los pilotos alemanes se enfrentaron al verdadero propósito de esa máquina. No es un duelo, pero un bloqueo aéreo. Y sin embargo, la burla persistió entre bastidores en la Luftwaffe. Algunos funcionarios creían que el Thunderbolt era efectivo solo por su resistencia. Otros sostuvieron que con un mejor entrenamiento podrían superarlo. Pero la ironía histórica ya estaba en marcha. Lo que los alemanes llamaban exceso de metal, en realidad permitía a los estadounidenses regresar de las misiones. Y con cada regreso aprendieron, estaban mejorando, refinaron sus tácticas y regresaron. Siempre volvían. La verdadera amenaza del P-47 no era su rendimiento aislado, era la promesa implícita de que habría otro mañana, y otro, y con cada nueva misión el tiempo jugaba a favor del acero, el aluminio, el caucho y la repetición. Y pronto, ese mismo alto mando que despreciaba el barril volador tendría que escribir un informe oficial advirtiendo: el P-47 ya no es una curiosidad, es una amenaza crítica, una amenaza que vendrá una y otra vez. Porque la línea de ensamblaje estadounidense no se toma tiempo libre, y sus motores ya están funcionando para la próxima ola. En 1940, cuando Alexander Kartveli recibió la misión de diseñar el nuevo caza de Republic Aviation, los requisitos eran claros y casi imposibles. Tenía que volar por encima de los 30.000 pies, acompañar a los bombarderos a largas distancias y estar armado con múltiples ametralladoras. Los ingenieros lo llamaron un interceptor estratégico, un concepto que era casi inexistente en ese momento. El problema comenzó cuando los límites de la física y la ambición chocaron en la mesa de dibujo. Para alcanzar la altitud deseada, el motor necesitaba un sobrealimentador. Pero no cualquier sobrealimentador, un sistema de doble etapa con conductos complejos que obligaban al aire a viajar a través de un túnel hacia la parte trasera del fuselaje y hacia atrás presurizado al motor. Era funcional, pero ocupaba la mitad del avión. El resto estaba lleno de armaduras, combustible y armamento. El resultado fue el XP-47B, un gigante de aluminio con proporciones que provocaron incredulidad entre los propios diseñadores. Su peso en vacío era de 5 toneladas. Completamente cargado, superó los 8. Ningún luchador contemporáneo se acercó a esto. El Spitfire pesaba la mitad. El Bf-109, incluso menos. El P-47 no se elevó como ellos, ni giró como ellos. Y debido a eso, nadie creía que funcionaría. Durante las pruebas iniciales, el prototipo apenas cabía en las pistas. Necesitó más de 1000 metros para despegar. Su fuselaje parecía ensanchado, como si estuviera embarazada de bombas. Y cuando aterrizó, dejó profundas marcas en el suelo, lo que requirió refuerzo en las bases aéreas. Un reportero del New York Times describió el avión como un tractor alado, diseñado por un genio lunático. El apodo de Thunderbolt se le dio por razones morales. Pero detrás de escena, los propios mecánicos lo llamaron Hug, abreviatura de Juggernaut, en referencia a la leyenda hindú de un carro de guerra incontrolable que aplasta todo a su paso. Un nombre que comenzó como una broma y terminaría como una profecía. La apuesta de Kartveli era arriesgada, pero entendió algo que muchos desconocían. La guerra del futuro no se ganaría en duelos, sino en escalas. Para un piloto solitario, el P-47 era frustrante, pesado, no responde, sin visibilidad trasera. Pero para una fuerza aérea con recursos casi ilimitados, esa aberración era una pieza de artillería aérea, capaz de destruir objetivos en masa, absorber castigos extremos y aún así regresar. En 1942 se empezaron a producir los primeros modelos.
La línea de montaje requirió adaptaciones sin precedentes. El tren de aterrizaje retráctil, por ejemplo, era tan robusto que las fábricas necesitaban desarrollar una prensa hidráulica específica para fijarlo al cuerpo de la aeronave. El sistema de supercompresión requería calibración a múltiples altitudes, una tarea tan compleja que solo técnicos especializados podían operar las pruebas finales. Cada P-47 consumió 6.000 litros de aluminio, 900 kilogramos de acero y 9 kilómetros de cableado eléctrico. Pero Estados Unidos no solo tenía esos recursos, tenían mucho de sobra. El país se había convertido en el taller industrial más grande de la historia. Y este taller estaba a punto de demostrar que lo imposible vuela, cuando hay materia prima, línea de producción y doctrina que lo respalda. El modelo B del P-47 realizó sus primeros vuelos operativos a principios de 1943, lento en el camino hacia arriba, pero cuando alcanzó la altitud ideal, se convirtió en un misil. La inmersión del Thunderbolt era su firma. Mantenía velocidades de más de 800 km/h en picado controlado, mucho más allá de lo que cualquier caza alemán podría seguir. En el proceso, los pilotos descubrieron que el peso, una vez criticado, creaba una energía cinética brutal, y con esa energía llegaron los tiros. 8 ametralladoras .50, calibre que, en tierra, se utilizó para destruir vehículos blindados. En el aire, se convirtieron en guillotinas. Los primeros enfrentamientos con la Luftwaffe fueron torpes, pero los informes comenzaron a registrar algo preocupante. Los Thunderbolts estaban recibiendo disparos, muchos disparos, y seguían volando. Un P-47 del cuarto grupo regresó de la misión con el estabilizador vertical destruido y parte del ala arrancada. Aterrizó. Otro, alcanzado por un cañón de 20 milímetros, perdió los sistemas hidráulicos y aún logró maniobrar hacia la base. En una carta enviada a la sede de la Luftwaffe, el general Werner Jung escribió: «Si los estadounidenses aprenden a operar esta máquina correctamente, tendremos un problema». Pero este problema ya estaba operando, y pronto los alemanes se enfrentarían a una versión aún más pesada, con alas reforzadas y capacidad de bombardeo. La ironía era ineludible. La aberración técnica que todos consideraban un defecto de diseño estaba resultando ser la máquina más adaptable, resistente y destructiva del teatro europeo. El monstruo no solo voló, voló lejos, con una carga completa y de regreso. Y eso fue solo el comienzo. Porque mientras los alemanes intentaban dar sentido a lo que se había puesto en el aire, el P-47 estaba a punto de demostrar que su mayor fortaleza no era volar, sino sobrevivir. Y esa lección se aprendería de la manera más amarga posible, detrás de la mira de un as de la Luftwaffe, disparando a un Thunderbolt que simplemente se negaba a caer. Cuando los primeros P-47 Thunderbolts comenzaron a escoltar a los bombarderos B-17 sobre la Francia ocupada, la Luftwaffe mantuvo su postura de superioridad. En la radio alemana todavía circulaban comentarios jocosos. «Vuelan como palomas borrachas», dijo un piloto del JG-26 después de una misión sobre Lille. Sin embargo, algo comenzó a molestar a los comandantes de escuadrón. Los Thunderbolts no solo aparecían con más frecuencia, sino que regresaban. Y regresando de misiones, donde deberían haber sido destruidos. En mayo de 1943, el Hauptmann Hans Weick informó que golpeó un Thunderbolt con 3 ráfagas de 20 metros, suficientes para destruir cualquier caza soviético. Pero el estadounidense simplemente siguió volando. 2 días después, en una misión de intercepción contra bombarderos sobre Rennes, el teniente Karl Fiebelkorn informó que acompañaba a un P-47 que descendía y disparaba toda su carga útil, sin resultado visible. El avión se zambulló, volvió a subir y desapareció. Los alemanes comenzaron a sospechar que había algo mal con sus municiones, o con la física.
La verdad era más incómoda. El P-47, construido con un motor radial refrigerado por aire, podía absorber daños que destruirían instantáneamente un caza con motor en línea. No había radiador externo para perforar, e incluso si se golpeaba un cilindro, el motor continuaba funcionando a potencia reducida. Además, la estructura reforzada del fuselaje protegía los sistemas críticos con capas de aluminio grueso y Kevlar primitivo. La cabina estaba encerrada en una cápsula blindada con un parabrisas de vidrio balístico de 38 milímetros. En ese momento, la Luftwaffe ya estaba comenzando a tomar nota. El Oberkommando der Luftwaffe, en un informe interno de agosto de 1943, declaró: «Los nuevos cazas estadounidenses demuestran una tolerancia inusual al daño. Los objetivos que, en teoría, fueron neutralizados siguen operativos». Esta frase, fría, técnica, fue, de hecho, la primera grieta en la narrativa de la superioridad, porque la Luftwaffe había basado su doctrina en la idea de que el combate aéreo se decidía por la iniciativa, la agilidad y la precisión. Thunderbolt no encajaba en ninguno de estos pilares, pero se negó a caer. En el combate real, esto lo cambió todo. Si el avión no se estrelló con el primer ataque, regresó armado. Y cuando regresó, no devolvió una ráfaga, devolvió una masacre de 8 ametralladoras calibre .50 que cortaron una franja de 10 metros en cada pasada. A partir de entonces, la lucha comenzó a cambiar de tono. Los pilotos alemanes informaron que sus cazas necesitaban vaciar 2/3 de la munición solo para dañar un P-47. E incluso entonces, los estadounidenses a menudo lograron escapar, o peor aún, contraatacar. En un episodio ampliamente documentado, el teniente Charles Gumm, del 56º Grupo de Caza, tuvo su avión alcanzado por fuego antiaéreo y aún así logró enfrentarse a un Focke-Wulf 190, derribarlo y regresar a la base con un sistema hidráulico comprometido y un timón parcialmente destruido. Las fotos tomadas después del aterrizaje muestran 38 pinchazos en el fuselaje, 3 secciones torcidas y un neumático completamente destruido. Pero el avión estaba allí, en el suelo, operacional. La ironía de esta historia es que la solución estaba frente a ellos. Los alemanes habían estado luchando contra aviones endebles durante años, habían ganado rápida y precisamente, pero ahora se enfrentaban a una máquina construida para resistir la derrota. Una máquina que no respondía a la lógica táctica, sino a la lógica de la industria, hecha para sobrevivir al ataque, y más que el delantero. Si está disfrutando desentrañando estos hechos y entendiendo cómo la ingeniería superó la arrogancia, disfrute de este video y suscríbase. Esto ayuda al canal a seguir trayendo historias reales y detalladas, llenas de ironía histórica como esta. En septiembre de 1943, después de meses de encuentros, la Luftwaffe emitió un memorando de advertencia. Los modelos de aviones P-47 deben tener prioridad en las inmersiones. No se recomienda participar en combates en las esquinas. Fue la admisión no oficial de que la doctrina necesitaba ser revisada, pero la doctrina alemana no era fácilmente adaptable. Se había construido sobre la supremacía del talento individual, la respuesta rápida, la ofensiva perfecta. El P-47 representaba lo contrario, una guerra de desgaste, en la que el avión era solo otra pieza reemplazable, siempre que volviera con vida. Y eso es lo que hizo. Vivido. La supervivencia se ha convertido en una estrategia, y los estadounidenses estaban a punto de demostrar que el verdadero terror aéreo no venía de los cielos, sino del hecho de que el P-47 volvía volando incluso después de que se presumiera muerto. Pero había un piloto que lo demostraría definitivamente. Y cuando aterrizó su avión, acribillado por disparos, sin sistema eléctrico, sin parabrisas y aún funcional, incluso el más escéptico dentro de la Luftwaffe tendría que aceptar
que no debería volar, voló y no cayó. El 26 de junio de 1943, los cielos de Francia fueron testigos de un duelo que desafiaría las leyes de la guerra aérea y pondría en tela de juicio toda la lógica táctica de la Luftwaffe. El teniente Robert S. Johnson, piloto del 61º Escuadrón de Cazas del 56º Grupo, volaba en una misión de escolta a bombarderos B-17 cuando su P-47 fue alcanzado por fuego antiaéreo sobre Abbeville. La explosión arrancó parte del dosel, le hirió la cara con metralla y dañó los controles de vuelo. El avión, sacudido por las vibraciones, perdió sustentación y comenzó a caer. Pero Johnson, ensangrentado y parcialmente ciego, logró estabilizar el avión. Mientras intentaba regresar a la base, un Focke-Wulf 190 apareció detrás de él. Era rápido, intacto y pilotado por un veterano. El alemán no perdió el tiempo. Se acercó y disparó una ráfaga corta. Luego otro y otro. Los proyectiles de 20 milímetros golpearon el fuselaje, las alas y el motor. Uno de los cañones golpeó el timón. Otro, la base del dosel. Johnson no tenía forma de defenderse. Su arma estaba bloqueada. Su avión estaba sangrando humo, pero voló. Durante 15 minutos, el FW-190 persiguió al Thunderbolt. Desde la distancia, el piloto alemán probablemente no entendía cómo esa masa de metal todavía estaba en el aire. Con cada inmersión, vertía municiones con precisión. Con cada ascenso, el P-47 aún respondía. En un momento dado, según el relato posterior de Johnson, el Focke-Wulf se colocó junto a él. Observó la cabina abierta, el rostro ensangrentado del estadounidense y batió sus alas. Un gesto de reconocimiento, tal vez incluso de respeto. Y luego se fue. Johnson, sin protección, sin armamento funcional, con más de 200 heridas punzantes documentadas en el fuselaje, logró aterrizar su avión de regreso a la base en Manston. Al desembarcar, tropezó con el tren de aterrizaje y cayó, exhausto, con su uniforme pegado a su cuerpo debido a la sangre seca. El equipo de mantenimiento, al ver el estado del avión, se detuvo en silencio. No era un luchador. Era un cadáver volador, pero estaba allí, intacto en esencia. La historia se difundió rápidamente entre los escuadrones. No fue solo otro informe de valentía, fue una prueba. Prueba de que la doctrina del fuego preciso, las victorias rápidas y las decisiones en segundos ya no funcionaba. El P-47 no obedeció a la lógica de los duelos, sobrevivió. La Luftwaffe, a su vez, comenzó a tratar a los Thunderbolts con una mentalidad diferente. Ya no eran blancos fáciles, eran enigmas, aviones que no deberían volar, pero volaron. Aviones que se suponía que no debían luchar, pero ganaron. La estructura del Thunderbolt, hecha para soportar inmersiones supersónicas e impactos extremos, revelaba su verdadero propósito: no permitir que sus pilotos murieran. Y en la guerra, esto lo cambia todo. Con cada misión exitosa, los pilotos estadounidenses regresaron con más confianza. Con cada regreso imposible, los comandantes alemanes se vieron obligados a reevaluar. Ya no se trataba de agilidad, se trataba de resiliencia, sobre la persistencia, sobre la multiplicación. La historia de Robert Johnson resonó en los informes técnicos, en los cafés de los aeródromos y en las salas de estrategia, porque condensó en una sola misión el colapso moral de la táctica alemana, una táctica basada en matar rápido. Pero ahora se enfrentaban a un enemigo que no moría, y este era solo un hombre, en un avión. Había cientos, pronto habría miles, y entre ellos surgiría otro nombre. Un piloto que no solo sobreviviría a lo imposible, sino que, armado con el mismo monstruo volador, devolvería el cambio en los cielos de Alemania de una manera tan devastadora que incluso el general alemán más frío se vería obligado a admitir: el tiempo del duelo había terminado. Ahora era el tiempo del trueno.
A fines de 1943, las risas habían cesado en las radios de la Luftwaffe. Lo que antes era una burla se convirtió en silencio táctico. Los pilotos alemanes, que alguna vez confiaron en la ventaja de maniobra, ahora evitaban los duelos con los Thunderbolts, porque los números empezaban a hablar, y hablaron en voz alta. En octubre, un escuadrón del 55º Grupo de Caza realizó una patrulla sobre el Valle del Ruhr. Durante el encuentro con los cazas Bf-109, los Thunderbolts mantuvieron la altitud y esperaron. Cuando los alemanes se movieron para atacar, el escenario se repitió. Picado, velocidad acumulada, ráfaga corta de 8:50 y desaparición instantánea del enemigo. No hubo persecución, no hubo duelo, solo pica la destrucción. Los registros de ese día indican que 5 aviones alemanes fueron destruidos sin una sola baja estadounidense. La doctrina tradicional de la Luftwaffe se había invertido. La táctica boom and zoom de bucear, atacar y evadir se convirtió en el nuevo estándar, y en este campo el P-47 era el rey. Su peso, una vez una fuente de desprecio, ahora era un arma. En el buceo, ningún caza alemán podía seguir el ritmo. Los motores en línea se sobrecalentaron, el fuselaje vibró, los controles se endurecieron, pero el Thunderbolt, con su motor radial refrigerado por aire y su estructura reforzada, se sumergió a más de 850 km/h con control total. Y cuando abrió fuego, el efecto fue absoluto. Las 8 ametralladoras .50 crearon una nube de acero. El piloto no tenía que apuntar perfectamente. Todo lo que tenías que hacer era apuntar al sector y mantener el dedo en el gatillo. Cada arma disparaba alrededor de 850 rondas por minuto. Hubo más de 6.800 proyectiles en 10 segundos. En combate real, esto convirtió a los cazas alemanes en restos flotantes a los 2 segundos del contacto. En una misión sobre Saint-Lô, un Thunderbolt golpeó a un Focke-Wulf con una sola ráfaga frontal. El avión alemán no se estrelló, se vino abajo. Una de las alas se soltó al impactar. La cabina explotó con la munición adentro. No había nada que informar, solo la observación. Entrar en el campo de tiro de un P-47 era una sentencia de muerte. Las estadísticas comenzaron a reflejar esta nueva realidad. De septiembre a diciembre de 1943, el número de bajas entre los grupos de cazas de la Luftwaffe aumentó en un 38%. Mientras tanto, los Thunderbolts tenían tasas de retorno de más del 85%, incluso en misiones profundas, bajo un intenso fuego antiaéreo. ¿La razón? Supervivencia. Cada P-47 que regresaba permitía al piloto acumular experiencia, y este ciclo generó algo nuevo: veteranos estadounidenses, algo que hasta entonces solo tenían los alemanes. Pero la marea ha cambiado, y cambió en función de lo que Alemania subestimó más: la logística. Mientras las fábricas alemanas luchaban por reemplazar cada avión perdido, Republic entregaba, en promedio, 15 Thunderbolts al día. Mientras que la Luftwaffe entrenó a los pilotos con 120 horas de vuelo, los estadounidenses entrenaron con 400. La ecuación era insostenible, y el impacto fue visible en el comportamiento de los enemigos. Los pilotos alemanes comenzaron a evitar la confrontación directa con las formaciones de P-47. Eligieron atacar a los bombarderos desprotegidos, arriesgando el flanco, huyendo a la menor señal de escolta. La Luftwaffe ya no luchó para ganar, luchó por sobrevivir. Thunderbolt convirtió cada encuentro en una lección de física aplicada a la destrucción. El peso, la altitud, la energía acumulada y el tiro en picado formaron un ciclo técnico perfecto, y los estadounidenses habían dominado este ciclo, no por necesidad, sino por método. La guerra aérea se convirtió poco a poco en una ciencia industrial, y en ese laboratorio de acero, los alemanes se estaban quedando atrás.
En enero de 1944, un memorando interno de la Luftwaffe admitió: el creciente número de Thunderbolts a mayor altitud hace que cada misión de intercepción sea una lotería táctica. Debemos reconsiderar los patrones de participación. Era una forma educada de decir: estamos perdiendo y no sabemos cómo reaccionar, porque el enemigo que debería haber sido ridículo ahora era abrumador, y porque con cada nuevo avión entregado, los cielos de Europa se volvían menos alemanes. La doctrina del duelo, de la habilidad, del combate individual estaba muriendo, y su lápida llevaba un nombre: Republic P-47 Thunderbolt. Pero los cielos aún tenían una sorpresa, porque si los números ya eran inquietantes, Alemania pronto conocería la verdadera pesadilla, cuando los P-47 dejaran de escoltar a los bombarderos y se convierten en bombarderos por derecho propio, y cuando eso sucediera, ni siquiera los tanques de la Wehrmacht estarían a salvo. Mientras la Luftwaffe lamentaba la pérdida de ases como Hans Philipp y Egon Mayer, pilotos con más de 100 victorias cada uno, cuyo entrenamiento había llevado años y requería un combate real en múltiples frentes, los estadounidenses reemplazaron aviones y pilotos como partes de un motor que nunca se detuvo. En el verano de 1944, la planta de Republic Aviation en Farmingdale, Long Island, operaba en 3 turnos continuos, los 7 días de la semana. Producía un nuevo P-47 Thunderbolt cada 55 minutos. El sonido metálico de las máquinas remachadoras, el rugido de las pruebas de motores y el movimiento constante de las grúas formaban una sinfonía industrial inmune a los bombardeos. La guerra aérea para Estados Unidos ya no era un duelo, era flujo. Mientras Berlín ahorraba combustible para aviones, los estadounidenses arrojaban más de 30 millones de cartuchos calibre. 50 al mes en el frente europeo, todos provenientes del arsenal de Lake City en Missouri. Por cada piloto derribado, había otros 3 ya en entrenamiento, y a diferencia de los alemanes, los estadounidenses aprendieron a volar antes de entrar en combate. Recibieron instrucción en tácticas específicas del P-47, con manuales actualizados semanalmente y simuladores improvisados que reproducían las curvas de potencia del motor Pratt & Whitney R2-800. Cuando llegaron a Inglaterra, ya sabían exactamente lo que el avión podía y no podía hacer. La Luftwaffe, por otro lado, sufrió escasez: combustible, pilotos, repuestos. A finales de 1943, un nuevo recluta alemán volaba menos de 160 horas antes de ser enviado al frente. Algunos, menos de 100. La consecuencia fue matemática. Los ases alemanes, que alguna vez dominaron los cielos con experiencia y reflejos, ahora volaban junto a novatos mal entrenados, enfrentándose a una fuerza aérea que se estaba volviendo profesional, mecanizada y rotativa. En 1944, Alemania perdió 17.000 aviones. Solo los P-47 fueron responsables de destruir más de 6.000 vehículos blindados y 86.000 vagones de ferrocarril ese año. Y el número de Thunderbolts en el teatro europeo ha superado las 5.000 unidades. Muchos de ellos fueron reparados en tierra en menos de 48 horas, incluso después de regresar con docenas de perforaciones. La potencia de fuego tampoco fue un problema. La planta de producción de Browning Arms Company fabricaba ametralladoras .50 con un promedio de 1.500 unidades por semana, y las municiones se empaquetaban, etiquetaban y enviaban en convoyes regulares que cruzaban el Atlántico sin pausa, escoltados por destructores y corbetas. Ahora deténgase y piense en este número: 30 millones de cartuchos calibre .50 por mes. Es lo que los estadounidenses produjeron solo en Lake City. Esto equivale a 1 millón de inyecciones por día. Si este dato te sorprende, escribe en los comentarios: la logística gana. Porque fue esta escala, esta capacidad de convertir el acero crudo en poder aéreo constante, lo que cambió el rumbo de la guerra.
El romanticismo de la Luftwaffe, con sus legendarios ases y duelos dramáticos, estaba siendo aplastado por el pragmatismo industrial estadounidense. La guerra aérea ya no es arte, se convirtió en producción. Cada Thunderbolt no era solo un avión. Fue un resultado, un producto de líneas de montaje, procesos estandarizados, gestión de inventarios y suministro global. Cada piloto no era un artista. Era un operador capacitado para ejecutar un plan de misión que ya incluía margen de error, combustible adicional y plan de evasión. Los alemanes todavía confiaban en la improvisación, los americanos, de método, y en el campo de la repetición estaban ganando. En una carta de abril de 1944, enviada por un comandante de la Luftwaffe al cuartel general del Oberkommando, la siguiente frase dice: «Ya no nos enfrentamos a pilotos, nos enfrentamos a máquinas de acero guiadas por hombres que no dejan de venir». La frase, cortante, decía más de lo que parecía, porque para Alemania la lucha fue conmovedora. Para los estadounidenses fueron las estadísticas, y cuando el combate se convirtió en un número, no hubo alma que se resistiera. Pero todavía quedaba una última prueba, un escenario donde ni el acero, ni la táctica, ni el entrenamiento parecían ser suficientes: el suelo. Pronto, los Thunderbolts ya no solo volarían sobre objetivos, comenzarían a cazarlos, destruyéndolos, y por primera vez en la historia, la artillería pesada estadounidense vendría del cielo, disparada no por bombarderos sino por aviones de combate. Y cuando eso comenzó, incluso los Panzers más blindados se dieron cuenta de que estaban literalmente bajo fuego. Cuando los primeros P-47 equipados con hélices de hoja ancha, Hamilton Standard, comenzaron a volar sobre el frente europeo, algo cambió, no solo en la aerodinámica, sino en el sonido mismo de la guerra. El ruido del motor Pratt & Whitney R2800 ya era de naturaleza baja y resonante, pero con las nuevas hélices de 13 pies de diámetro, ese sonido se convirtió en algo primitivo. Ya no era el zumbido agudo de los Messerschmitt o el estruendo metálico de los Spitfires. Era un rugido rítmico y vibrante que apareció en el horizonte como el presagio de una tormenta. Un trueno anticipado que hizo temblar la tierra antes de que el avión fuera visible. En los campos de Normandía y las carreteras de Alsacia, los soldados alemanes aprendieron a reconocer este sonido con segundos de anticipación, y con él vino el instinto de esconderse. La vibración hizo crujir las radios, vibrar las ventanas, congelar los nervios. Pronto surgió un nombre en las trincheras: Donnerschlag, el trueno de acero. Así es como llamaron al P-47, no por lo que hizo, sino por lo que anunció, porque donde había sonido, había muerte. Los informes de unidades Panzer estacionadas en la retaguardia describen el mismo patrón: silencio, rugido, impacto. En cuestión de segundos, las carreteras estaban plagadas de proyectiles. Y 50, las columnas logísticas explotaron bajo bombas de 500 libras y tanques enteros fueron destruidos por ataques en picado. No hubo tiempo para reaccionar. Un comandante blindado de la 116ª División Panzer informó en una carta que no era posible ver a los combatientes antes del impacto, solo escuchar el sonido de una sierra rasgando el cielo. En términos técnicos, la hélice de hoja ancha aumentó la eficiencia del avión a altitud media y baja, proporcionando más tracción y mejor respuesta a velocidades reducidas, ideal para ataques terrestres. Pero su efecto psicológico fue más allá de los datos de ingeniería. Se ha convertido en un símbolo, y el símbolo es un arma. Cuando el sonido de un motor es suficiente para causar pánico antes del contacto visual, ya no es solo un avión, es una presencia. Y Thunderbolt se ha convertido en esa presencia. En las aldeas ocupadas, los civiles alemanes han llegado a asociar el ruido con desastres repentinos. Un tren destrozado a la salida de Reims. Un puente voló en minutos en Bélgica.
un depósito de municiones destruido en las afueras de Metz, todo precedido por el mismo sonido. En muchos casos, el impacto fue tan repentino que el daño se registró incluso antes de que se transmitiera la alerta, y la razón estaba en la estrategia. Los P-47 ahora operaban en escuadrones de ataque terrestre, armados con bombas de 250 a 1000 libras, cohetes HVR y municiones perforantes. Su misión ya no era solo proteger a los bombarderos, sino romper las piernas del ejército alemán. Y lo hicieron con una precisión casi quirúrgica. El sonido de las hélices delató la llegada, pero también impidió escapar. En cada paso, docenas de vehículos fueron destruidos. Cada ataque en picado duró menos de 15 segundos. Pero el daño permaneció durante días. En septiembre de 1944, durante la Operación Cobra, los Thunderbolts volaron más de 1200 salidas en apoyo directo de las tropas en tierra. No había ninguna línea defensiva alemana que pudiera soportar esta presión, porque no se trataba solo de potencia de fuego, era una presencia constante de vigilancia aérea ininterrumpida, saber que en cualquier momento descendería el trueno y con él el final. Los P-47 ahora operaban como una extensión de la artillería terrestre, pero con movilidad, sorpresa y volumen de ataque que ningún arma fija podría ofrecer. Esta presencia transformó las batallas. Las tropas alemanas, incluso con anticipación, dudaron al cruzar áreas abiertas. Las columnas motorizadas disminuyeron la velocidad para no levantar polvo, ya que el polvo se podía ver desde el cielo. Los generales de la Wehrmacht comenzaron a reubicar tropas durante la noche, no por estrategia, sino por miedo al sonido, porque el sonido era una oración, y la frase vino de arriba. En octubre, un informe de la Segunda División Panzer resumió el efecto. El mero ruido de los grandes motores aliados tiene un efecto desmoralizador. Las tropas pierden la concentración, abandonan los vehículos y retrasan las operaciones. El enemigo no necesita disparar, solo vuela. Este era el nuevo campo de batalla, donde el aire no solo mataba, sino que aterrorizaba, y el Thunderbolt se había convertido en terror encarnado en aluminio y fuego. Pero el sonido fue solo el comienzo, porque ahora el avión que una vez escoltó estaba cazando, y cuando comenzó a descender de las nubes con bombas en sus alas y cohetes en sus orugas, los tanques alemanes se dieron cuenta de que su blindaje, hasta entonces impenetrable, se había convertido en un objetivo. Y ningún sonido de trueno anunciaba la destrucción con tanta precisión como el aullido de un cohete HVAR disparado a 400 km/h. Fue el siguiente capítulo de la guerra, y el P-47 estaba listo para escribirlo. En noviembre de 1943 se entregó personalmente un dossier de 27 páginas al Reichsmarschall Hermann Göring. El contenido, aunque técnico, sonaba como una confesión. El título, Leistungsanalyse des amerikanischen Jagdflugzeugs P-47 Thunderbolt, análisis del rendimiento del caza estadounidense P-47 Thunderbolt. El documento había sido redactado por ingenieros de la Luftwaffe después de meses de recopilar datos en el campo, interrogar a los pilotos sobrevivientes y analizar los restos. Lo que encontraron fue inaceptable. El P-47, hasta entonces tratado con desprecio por su apariencia masiva y grotesca, mostraba características que contradecían directamente los principios de la doctrina aérea alemana. Su techo de servicio superó los 12.000 metros, más alto que el Bf-109 y el FW-190 estándar. Su velocidad de picado era superior a la de cualquier caza de la Luftwaffe. Su resistencia estructural permitió maniobras que, en teoría, destruirían otros aviones. Pero fue la potencia de fuego la que causó la mayor alarma.
8 ametralladoras Browning M2 calibre .50, cada una con 425 rondas, sincronizadas para abrir una línea de destrucción de hasta 15 metros de ancho. Los cálculos internos del informe estimaron que en el transcurso de una misión estándar, un P-47 podría disparar más de 3.000 rondas con una precisión mortal. En este punto, el mando alemán entendió que ya no se enfrentaban a un caza con problemas de maniobrabilidad, como lo habían clasificado anteriormente, sino a una plataforma aérea de destrucción, diseñada para dominar por repetición, durabilidad y fuerza bruta. Los apéndices del informe incluían testimonios de pilotos veteranos que habían sobrevivido a encuentros con Thunderbolts. Uno de los más impactantes, firmado por Hauptmann Otto Hoffmann de JG-2, declaró: «Atacamos con una ventaja numérica, 3 contra 1. Rodamos en secuencia, el P-47 se sumergió, regresó y nos separó en 2 segundos. Solo que yo regresé». Esta declaración, una vez descartada como una exageración, ahora fue tratada con seriedad. La doctrina Frey-Jagd, caza libre y maniobra ofensiva, comenzó a desmoronarse ante los hechos. Los comandantes comenzaron a instruir a sus escuadrones para que evitaran el combate con Thunderbolts, especialmente si operaban a mayor altitud. Las maniobras clásicas de la Luftwaffe, como el Rollentausch y el Split S, se volvieron arriesgadas, ya que el P-47 respondió con una velocidad de picado inigualable y una capacidad casi sobrenatural para absorber el daño. La admisión más dolorosa vino del propio Göring en una reunión a puerta cerrada del alto mando de la Luftwaffe, registrada en los diarios de Erhard Milch. Si nuestros pilotos tienen que alejarse de algo tan informe y pesado, entonces estamos realmente perdidos. Lo que los estadounidenses construyen en serie solo podemos dibujarlo. Fue más que frustración. Fue el colapso de un orgullo militar basado en la idea de que la calidad y la habilidad serían suficientes para ganar. Pero Thunderbolt no siguió esas reglas. Era feo, pesado, ruidoso e invencible. Los estrategas alemanes intentaron contraatacar con doctrina, reforzaron el uso de cazas nocturnos, reposicionaron las bombas antiaéreas, crearon zonas de exclusión, pero ninguna estrategia impidió lo que estaba por venir: la masificación del P-47 como herramienta de aniquilación táctica. Mientras los alemanes redactaban nuevos manuales de combate, los estadounidenses ya estaban operando Thunderbolts con cohetes, bombas y tanques externos, volando más lejos, más tiempo y golpeando objetivos con precisión quirúrgica. Un memorando interno, circulado entre los oficiales de inteligencia de la Luftwaffe, incluía un párrafo que resumía el nuevo paradigma. No se debe subestimar la aparente falta de gracia de los aviones enemigos. El Thunderbolt, a pesar de su apariencia poco ortodoxa, demuestra una efectividad letal en múltiples misiones. Su presencia baja la moral y compromete la movilidad. Esta frase, fría y técnica, fue la lápida de toda una doctrina. Porque no se trataba solo de revisar tácticas, se trataba de aceptar que el oponente había impuesto una nueva lógica de combate. Lógica donde el más rápido no ganó, el más hermoso no prevaleció, el más hábil no sobrevivió. El ganador fue el que más tuvo. ¿Quién regresó? ¿Quién disparó con más frecuencia? El P-47 había destruido no solo escuadrones, sino también la propia fe de la Luftwaffe en su superioridad intrínseca. Y mientras los alemanes escribían informes desesperados, comenzó a surgir un nuevo modelo de Thunderbolt, aún más letal, aún más adaptado, porque la guerra no esperó a la doctrina, evolucionó, y los cielos estaban a punto de recibir una versión del P-47 que no solo sobrevivió, pero exterminó. Cuando las tropas aliadas atravesaron las playas de Normandía en junio de 1944, Alemania esperaba que el mayor enfrentamiento tuviera lugar sobre el terreno. Pero antes de que avanzaran los vehículos blindados,
Antes de que marcharan las columnas, el cielo ya estaba tomado, y en él el P-47 Thunderbolt reinaba supremo. Ahora ya no era un caza de escolta, sino una máquina de aniquilación táctica. Con el dominio aéreo asegurado, los Thunderbolts asumieron un nuevo papel: atacar todo lo que se movía entre los campos y las carreteras de la Francia ocupada. La doctrina de la superioridad aérea dio paso a la doctrina de la interdicción total. Tanques, trenes, camiones de suministro, coches de mando y puentes improvisados se han convertido en objetivos prioritarios. El P-47, con sus 8 ametralladoras calibre .50, no solo destruyó, sino que se desintegró. Y cuando esa furia de proyectiles no fue suficiente, había cohetes HE-BAR montados debajo de las alas y bombas de 250, 500 o 1000 libras unidas a los soportes centrales. Con cada pasada, la campiña normanda se convertía en laberintos de humo y metal retorcido. En Saint-Lô, por ejemplo, durante el avance estadounidense, cientos de Thunderbolts llevaron a cabo misiones coordinadas para abrirse camino entre aldeas fortificadas. Las columnas alemanas fueron diezmadas sin siquiera un combate terrestre. El impacto fue tan devastador que los propios aliados comenzaron a apodar al P-47 un arado de acero, porque dondequiera que pasaba, la tierra se volteaba. Desde un punto de vista táctico, la metamorfosis del Thunderbolt representó el pináculo de la adaptabilidad estadounidense. Un avión creado como interceptor de gran altitud era ahora el principal instrumento de destrucción a nivel del suelo, y no fue necesario reconstruirlo, solo adaptarlo. Con monturas reforzadas, miras revisadas y manuales de tácticas actualizados, el mismo caza que escoltaba a los bombarderos ahora guiaba a divisiones enteras del ejército a través de la campiña francesa. Su robusto fuselaje resistió fuego antiaéreo ligero. Su autonomía, ampliada por tanques externos, permitía vuelos largos y sostenidos, y su munición, entregada en volúmenes casi absurdos, aseguró que ningún objetivo escapara ileso. Un solo P-47 podía atacar 3, 4, incluso 5 objetivos diferentes en una sola misión. En las afueras de Argentan, un grupo de Thunderbolts destruyó más de 200 vehículos de motor alemanes en 48 horas. La Luftwaffe, ahora reducida a migajas de resistencia aérea, no pudo reaccionar. Los pocos combatientes que aún despegaron fueron interceptados de inmediato u obligados a huir. El cielo pertenecía a los aliados y el suelo, un coto de caza. El terror psicológico se consolidó. Las tropas alemanas informaron que al escuchar el sonido grave de los motores radiales R-2800, el instinto inmediato fue abandonar los vehículos y correr hacia los campos. Un comandante de la 350 A División de Infantería describió: «Nuestros hombres ya no temen a los tanques enemigos, temen los sonidos del cielo. Cuando el Thunderbolt se sumerge, no siempre hay tiempo para orar». Esta nueva fase de la guerra expuso lo que Alemania nunca había entendido: que la fuerza del P-47 no radicaba en una sola característica, sino en la suma de ellas. No era el caza más rápido, ni el más ágil, pero él era el más presente, la más disponible, el que más voló, y ahora el que más mató. En términos logísticos, fue una pesadilla imposible de contener. Las fábricas estadounidenses no solo continuaron produciendo Thunderbolt a un ritmo rápido, sino que suministraron a cada avión una cadena de suministro que funcionaba como un reloj. En cada misión, los pilotos despegaban con municiones completas, tanques llenos y objetivos establecidos. Con cada aterrizaje, los mecánicos ya estaban posicionados para repostar, revisar y prepararse para el próximo despegue. Era un ciclo continuo, un ciclo que Alemania no pudo imitar ni interrumpir.
Durante la ofensiva de Falaise, las columnas alemanas que intentaban huir a través del famoso Corredor de la Muerte fueron atacadas sistemáticamente por P-47. Los informes de la época estiman que entre el 18 y el 21 de agosto de 1944, más de 2.500 vehículos fueron destruidos, muchos de ellos incluso antes de llegar a la línea del frente. La Wehrmacht observó la destrucción de sus propias fuerzas antes de que pudieran luchar, no por un ejército sobre el terreno, pero por aviones que se zambulleron, dispararon y desaparecieron. La campaña terrestre en Europa Occidental, a partir de entonces, comenzó a estar marcada por una constante. Donde había resistencia, había Thunderbolts. Donde había avance, había cobertura aérea. Y donde había sonido en el cielo, no había esperanza en el suelo. El P-47 había dejado de ser solo un caza. Se convirtió en el vínculo entre la fábrica estadounidense y el campo de batalla europeo, una extensión del acero industrial, una sombra de aluminio que llevaba consigo no solo potencia de fuego, sino un mensaje: el tiempo de la Luftwaffe había terminado, e incluso si Berlín aún resistía, no había más vías para refuerzos, ni trenes, ni combustible, ni artillería. Porque donde había una carretera, ahora había humo, y quien lo ponía allí siempre era el mismo sonido, proveniente de arriba, en una inmersión baja. Pero los alemanes todavía tenían una carta oculta, un intento desesperado de revertir la marea aérea con armas que no dependían de los pilotos, armas que volaban sin ser vistas, hasta que alcanzan su objetivo. Y contra ellos, ni siquiera el Thunderbolt parecía invulnerable. En las carreteras de la Francia, ocupada a mediados de 1944, algo comenzó a cambiar. No en las órdenes de mando, no en las líneas del frente, sino a los ojos de los hombres. Los soldados alemanes veteranos, endurecidos por las campañas en Polonia, el Este y África, ahora dudaban en abandonar sus refugios. La razón no fue una nueva arma secreta, ni un avance blindado inesperado. Era el sonido, un rugido profundo, metálico y rítmico, un trueno sin relámpagos que descendió de los cielos antes de cualquier impacto. Eran los P-47 Thunderbolts en aproximación. Para las unidades de la Wehrmacht y las Waffen-SS, este sonido se convirtió en sinónimo de desastre inminente. La doctrina del movimiento diurno fue revisada informalmente. Los comandantes comenzaron a ordenar a las columnas motorizadas que se movieran solo de noche. Durante el día, los vehículos estaban camuflados bajo las copas de los árboles, escondidos en graneros, enterrados en tumbas improvisadas, no por orden directa de Berlín, sino por miedo, un miedo que ya no era táctico, era fisiológico. Los testimonios recogidos en los interrogatorios de la posguerra revelan la profundidad de este impacto. El sargento Otto Kleist, operador de radio en un pelotón blindado de reconocimiento, escribió: «Ya no se trataba de luchar, era cuestión de esperar a que se abriera el cielo. Cuando llegó el sonido, algunos hombres corrieron. Otros estaban paralizados. Había días en los que ni siquiera podíamos salir del refugio. Las ametralladoras .50 disparadas en ráfagas compactas parecían no solo perforar la armadura, sino también la moral. El sonido fue descrito como un muro de acero que desciende sobre el mundo. Las bombas no se vieron, solo se sintieron. En muchos casos no hubo alarma, solo una vibración creciente, un sonido que atravesó el silencio, y luego polvo, humo y destrucción. Este efecto se vio amplificado por la naturaleza de Thunderbolt como plataforma de ataque. En diferencia de los bombarderos pesados que anunciaban su llegada con formaciones visibles a kilómetros de distancia, el P-47 atacó en parejas, a veces solo, en picados bajos que comenzaron con silencio y terminaron con metralla.
La constante amenaza aérea obligó a profundos cambios logísticos en el ejército alemán. Se abandonaron las rutas, los almacenes se mudaron, las líneas de comunicación comenzaron a operar por mensajeros a caballo en regiones donde se detectaban radios. E incluso esos a veces fueron fusilados, porque el P-47 no solo buscaba objetivos obvios, buscó movimiento. Un vagón podría confundirse con un automóvil, un soldado aislado, con un observador avanzado. El cielo se había convertido en un depredador, y la tierra, un coto de caza donde cualquier desplazamiento podría significar la muerte. Esto generó un efecto secundario devastador, parálisis operativa. Las tropas esperaban órdenes que no llegaron. Los suministros dejaron de llegar. Los contraataques se ralentizaron por temor a la exposición. La guerra de movimientos, la base de la doctrina Blitzkrieg, no se libró con tanques sino con truenos. En un informe fechado el 14 de agosto de 1944, firmado por el Oberstleutnant Franz Hölzer, se lee: nuestras fuerzas motorizadas operan ahora bajo la amenaza constante de un ataque aéreo. La eficiencia logística cayó un 47%, la moral aún más. El documento fue enviado al Oberkommando Heer con una solicitud de refuerzo urgente de la Luftwaffe para cubrir las unidades en retirada. Pero la Luftwaffe, que ya se derrumbaba, ya no podía proporcionar una cobertura sistemática. El dominio aéreo aliado era total, y los estadounidenses lo sabían. Operaron a los Thunderbolts no como una herramienta de apoyo, sino como un instrumento de dominación absoluta. En promedio, cada escuadrón realizaba 3 misiones al día, a intervalos de unas pocas horas. Los equipos de tierra trabajaron en constante rotación, y los objetivos fueron identificados por observadores avanzados, interceptaciones de radio y reconocimiento fotográfico. Con cada movimiento detectado, los cielos respondían. Ahora, un dato que ayuda a entender por qué el terror del trueno fue tan efectivo. En el apogeo de la campaña de Normandía, Estados Unidos operaba más de 11. cero aviones de combate en Europa. La Luftwaffe, por el contrario, apenas podía poner en el aire 1.200 aviones, y solo una fracción de ellos estaba realmente operativa. La superioridad no fue solo cualitativa, fue exponencial. Si este número te sorprende, escribe en los comentarios datos impactantes, porque lo que sucedió en Francia no fue un avance terrestre, fue un colapso en el cielo. Los civiles también sintieron el peso del trueno. Los agricultores franceses informaron que cuando escucharon el sonido de los motores Thunderbolt, sus ventanas temblaron. Los niños aprendieron a protegerse en los sótanos no de los alemanes, sino de los bombardeos erráticos que tuvieron lugar a pocos kilómetros de distancia. El cielo había dejado de ser azul, se había convertido en una amenaza, pero no para todos. Para los aliados en tierra, el sonido del P-47 fue de alivio. Era protección. Era una cobertura para el avance, la retirada o la estabilización. Las tropas estadounidenses llamaron a los Thunderbolts ángeles de la guarda, y en muchos frentes prefirieron esperar el apoyo aéreo antes de enfrentarse al enemigo, porque sabían: lo que sus ametralladoras no podían alcanzar, los P-50 en el cielo lo destruyeron. Los alemanes, a su vez, comenzaron a desarrollar tácticas de silencio absoluto. Tropas enteras permanecieron inmóviles durante horas. Vehículos apagados, motores fríos. Cualquier sonido podría atraer una caída fatal. La guerra, una vez rápida, se había convertido en silencio. Y el silencio, solo la pausa antes del rugido. Pero la ironía final aún estaba por llegar, porque en el apogeo de su dominio aéreo, mientras los P-47 arrasaban campos y carreteras, los alemanes prepararon una nueva amenaza, una que no tenía piloto, no necesitaba combustible para aviones y volaba más rápido que cualquier caza aliado. El nombre era siniestro.
el impacto es devastador. Y ni siquiera el trueno pudo interceptar lo que ya estaba en camino. En los cielos de la Luftwaffe, una vez soberanos, un nuevo orden comenzaba a imponerse, no basado en el honor, no en la habilidad, sino en la repetición, la potencia y la inevitabilidad. Era el año 1943 y los grandes ases alemanes aún reinaban como semidioses de la guerra aérea. Hombres como Hans Joachim Marseille, Werner Mölders, Adolf Galland y Hans Philipp eran nombres sagrados dentro de las cabinas de Bf-109 y FW-190. Eran cazadores, entrenados en la escuela del instinto, la maniobra y la iniciativa individual, cada uno con docenas, a veces cientos, de victorias confirmadas. La doctrina de la Luftwaffe los celebraba como caballeros del aire. Pero ahora, ese ideal romántico estaba a punto de chocar contra una pared de plomo. El 8 de octubre de 1943, durante una misión para interceptar un escuadrón estadounidense sobre Oschersleben, el Oberst Hans Philipp, 206 victorias aéreas confirmadas, fue derribado. La persona responsable, un P-47 Thunderbolt del 56º Grupo de Cazas, la misma unidad que se convertiría en sinónimo de la supremacía aérea aliada. Hans Philipp no tuvo oportunidad de aplicar sus legendarias maniobras. El combate tuvo lugar por encima de los 9.000 metros, y allí el motor radial del Thunderbolt seguía rugiendo con fuerza. El DB-605 de su Bf-109 luchaba por el aire. El duelo no duró minutos, duró segundos, y terminó con una explosión en el cielo. Este no fue un caso aislado. En menos de un año, decenas de ases alemanes con más de 50 victorias confirmadas desaparecieron. No en duelos heroicos, pero en emboscadas a gran altitud, ataques coordinados y escuadrones estadounidenses que operaban como máquinas, metódicos, entrenados y sin espacio para la gloria personal. El P-47 no era un arma para duelistas, era una extensión de la industria. La filosofía estadounidense prescindió de héroes solitarios. Prefería la precisión del grupo, la fuerza en los números, el enfoque en la misión y, sobre todo, la pura potencia de fuego. Para la Luftwaffe, esto era incomprensible. Un piloto como Gerhard Barkhorn, con 301 victorias, entrenado para volar solo o en parejas, ahora se enfrentaba a formaciones de 12, 16, 20 Thunderbolts, todos armados hasta los dientes, cubriendo sus sectores con rigor matemático. La lógica táctica había sido reemplazada por la geometría del fuego, y en él ya no había lugar para leyendas. La doctrina alemana, desde el comienzo de la guerra, se basó en la superioridad de sus hombres. La máquina era importante, pero secundaria. El verdadero diferencial fue el conductor. Eso funcionó, hasta que dejó de funcionar. En 1944, mientras los estadounidenses entrenaban a 96.000 nuevos pilotos, la Luftwaffe apenas podía mantener a los supervivientes en el aire. Alemania simplemente ya no podía reemplazar a sus ases. Cada pérdida era irreparable. Y los P-47 siguieron llegando. Uno cada 57 minutos, producido en masa por trabajadores que tal vez nunca hayan visto un avión de cerca. Pero cada pieza, cada remache, cada calibre .50, ensamblado en Farmingdale o Evansville, tenía un propósito: desgastar, agotar, eliminar. No fue una guerra por el prestigio, fue una guerra por el dominio. La ironía alcanzó su punto máximo cuando los propios ases comenzaron a pedir refuerzos de escolta. Los pilotos experimentados, una vez arrogantes, ahora solicitaban cobertura contra las formaciones Thunderbolt. Los cielos de 30.000 pies, que alguna vez fueron el escenario de los duelos más respetados de la guerra, se convirtieron en territorio prohibido para el Bf-109. Sus motores, sobrealimentados pero frágiles, no podían competir con el sobrealimentador de doble etapa del P-47, que mantenía toda la potencia incluso en altitudes extremas. La Luftwaffe, que alguna vez fue cazadora, ahora evitaba el combate.
Pero Thunderbolt no rehuyó a nadie. Trepó, encontró, disparó. Y cuando el objetivo trató de huir en una picadura, una característica clásica alemana, el P-47 se sumergió detrás, más pesado, más rápido, más estable. Lo que una vez fue un escape, ahora era una trampa. Adolf Galland, general de combate e icono de la aviación alemana, reconocería años más tarde: sabíamos volar, pero los estadounidenses sabían cómo hacerlo. Y al final, fueron ellos los que conquistaron los cielos. La frase resume lo que se había hecho evidente. El talento ya no era suficiente. La experiencia no era suficiente. La lógica de la guerra moderna había cambiado. Y los Thunderbolts estaban en el centro de ese cambio. No fueron volados por artistas de la aviación. Estaban tripulados por hombres comunes, entrenados en programas de entrenamiento estandarizados, volando aviones diseñados para sobrevivir al error. Y sin embargo, estos hombres estaban ganando. Las matemáticas habían matado el mito. Ya no era uno contra uno, eran muchos contra pocos, era acero contra orgullo, y el acero estaba ganando. A medida que los grandes de la Luftwaffe caían, ya sea por balas o por fatiga, los informes alemanes cambiaron de tono. Ya no hablaban de victorias aéreas, sino de capacidades perdidas. Cada piloto derribado fue una pérdida estratégica, y cada Thunderbolt que aterrizó con 200 agujeros en el casco fue una afrenta viviente a la doctrina alemana. En un memorándum capturado al final de la guerra, un comandante de la Luftwaffe escribió: «Hemos entrenado a hombres durante años para perderlos en segundos. Mientras tanto, los estadounidenses entrenan a los hombres durante semanas y hacen el día». Si esto no era una oración, era una profecía. Porque lo que vino después no fue solo la superioridad aérea, era un dominio total del espacio aéreo. Una era en la que nadie volaba sin permiso estadounidense, y donde el sonido del trueno, ahora más presente que nunca, era el anuncio del fin. Mientras los campos de Europa aún resonaban con el trueno de los P-47 Thunderbolts, el Pacífico, vasto, húmedo y brutal, se convirtió en el nuevo escenario de la misma tormenta. La guerra contra Japón requirió más que poder aéreo, requería alcance. Las misiones de más de 1000 kilómetros sobre mar abierto, sin alternativas de aterrizaje, requerían una máquina que no solo volara lejos, sino que regresara. Y cuando comenzaron los bombardeos estratégicos contra Japón, desde islas como Saipan, Tinian e Iwo Jima, surgió un nuevo modelo del viejo monstruo, el P-47N. Con tanques de combustible ampliados, alas rediseñadas y alcance extendido, fue la respuesta estadounidense al desafío de escoltar a los B-29 al corazón del imperio japonés y traerlos de regreso. Más pesado, más largo, más estable. Era el mismo trueno, ahora con alas para cruzar océanos. Las primeras apariciones del Thunderbolt sobre Japón sorprendieron a los pilotos japoneses. Acostumbrados a los cazas ágiles, livianos y centrados en la maniobrabilidad, como el A-6M0, los aviadores japoneses ahora se enfrentaban a una criatura diferente. Un adversario que no giraba, no huía, no bailaba en los cielos. El P-47 se sumergió con precisión, disparó ráfagas interminables de balas .50 y simplemente siguió volando, incluso cuando fue alcanzado. Saburo Sakai, uno de los ases más respetados de la aviación japonesa, registró: «Le disparamos y no se cayó. Volvió a subir, volvió». Fue como luchar contra un tren blindado. El coronel Neil Kirby, del 318 Grupo de Caza, comandó escuadrones de Thunderbolts en apoyo directo de los desembarcos en Filipinas y en incursiones de largo alcance contra las islas ocupadas. Describió el modelo N como un acorazado con alas. Los dos hombres de lados opuestos del mundo reconocieron algo común: el respeto por la brutalidad de esa máquina.
Mientras la Luftwaffe colapsaba bajo el peso de la industria estadounidense, los japoneses ahora experimentaban el mismo sentimiento: impotencia frente al volumen. Los ataques coordinados del P-47N contra radares costeros, pistas de aterrizaje y hangares en las islas Kuril y Ryukyu mostraron una doctrina que ya no dependía de la guerra aérea clásica. Fue una guerra de represión. No se buscó el duelo. El objetivo era evitar la huida del enemigo, y en esto Thunderbolt era un experto. Su alcance le permitió volar más de 2.500 kilómetros con tanques externos. Su carga útil bélica lo convirtió en un híbrido entre escolta y bombardero ligero. Y su resistencia, probada una y otra vez, lo convirtió en una opción obvia para operaciones donde el rescate era incierto. En Okinawa, por ejemplo, durante los bombardeos preparatorios para la invasión, los P-47 volaron más de 7,0 misiones de apoyo aéreo, destruyendo posiciones de artillería camufladas, cuevas fortificadas y buques costeros. Sin embargo, el impacto de Thunderbolt no se trató solo de destrucción. Se midió a sí mismo en efecto. Las tropas japonesas comenzaron a reportar las mismas sensaciones que los soldados alemanes habían registrado un año antes. El sonido del motor radial Pratt & Whitney R2800 causaba pánico, anticipación, desesperación. En aldeas aisladas, a los niños se les enseñó a esconderse no con el sonido de las sirenas, sino con el sonido grave de los motores que se acercaban. Y los generales japoneses, tal como lo había hecho Göring en Alemania, comenzaron a pedir respuestas urgentes, pero no había una respuesta tecnológica ni logística. Japón no pudo replicar Thunderbolt, ni en lo material ni en la doctrina, y mientras tanto, las fábricas estadounidenses continuaron. En 1945, Estados Unidos produjo en promedio 6.000 aviones por mes. Japón, con sus recursos colapsados, apenas podía reunir 300. La diferencia fue abismal. Si esto te sorprende, escribe en los comentarios "poder absoluto", porque el P-47 ya no era un caza, era un concepto, un instrumento de poder industrial. En el campo, el Thunderbolt se hizo cargo de misiones que anteriormente habían pertenecido a bombarderos medianos. En Saipán atacó cuevas de suministro. En Iwo Jima cubrió los desembarcos contra ametralladoras enterradas. En Luzón destruyó los convoyes de suministros antes de que llegaran a la línea del frente. Los pilotos estadounidenses volaron con confianza. Sabían que, incluso si eran alcanzados, tenían la oportunidad de regresar. En misiones de hasta 10 horas, el P-47N demostró ser tan confiable como devastador. En un episodio emblemático, un escuadrón de Thunderbolts fue interceptado por cazas Ki-84 Hayate. De los 4 P-47 alcanzados, 3 regresaron con daños críticos. Uno de ellos, con la mitad de un ala dañada, aún logró aterrizar. Los japoneses lo llamaron imposible. Los estadounidenses lo llamaron martes. La presencia global del Thunderbolt desde Francia hasta Japón cimentó un hecho indiscutible. La guerra moderna ya no pertenecía al genio ingeniero o al piloto prodigio. Pertenecía a la fábrica, a la línea de montaje, a la capacidad de crear, adaptarse y entregar. El P-47, con todas sus imperfecciones, era la máquina adecuada para este nuevo mundo. Pesado, resistente, brutal, pero sobre todo, disponible. Porque no basta con ganar una pelea, tienes que estar allí para luchar contra tu vecino. Y en este sentido, reinó Thunderbolt. El trueno ahora resonaba de un océano a otro, y cuando Japón se dio cuenta de esto, ya era demasiado tarde. Pero había una última transformación a punto de tener lugar, no en su dibujo, pero en su función. Porque ahora, con la guerra en su agonía, Thunderbolt se usaría aún más letalmente, no solo como avión de combate, sino como una herramienta para borrar de la tierra todo lo que quedaba de la máquina de guerra alemana. Cuando los primeros Messerschmitt
Me-262 cruzaron los cielos de Alemania en 1944. El alto mando alemán creyó que finalmente había revertido el curso de la guerra aérea. Eran rápidos, casi 200 kilómetros por hora más rápidos que cualquier caza aliado, y estaban impulsados por una tecnología que hasta entonces solo habitaba los planes futuros de los ingenieros. Un caza a reacción, capaz de atravesar formaciones de bombarderos, disparar cañones de 30 milímetros y desaparecer antes de que nadie pudiera reaccionar. Hermann Göring declaró que el Me-262 sería el arma del giro del destino. Pero el destino, en ese momento, ya se había forjado por otros factores: producción, mantenimiento y escala, y ninguno de ellos estaba del lado alemán. En los hangares de emergencia excavados en el bosque bávaro, los 262 acumularon polvo esperando piezas. El motor Humo 004B, aunque revolucionario, tenía una durabilidad promedio de 10 a 25 horas de tiempo de vuelo antes de requerir un reemplazo completo. Eran máquinas frágiles, sensible al polvo, escombros, error de aceleración. La falta de combustible sintético de calidad también comprometió su rendimiento. ¿Y los pilotos? Entrenados apresuradamente, muchos emigraron de la infantería aérea, sin experiencia real con la velocidad transónica o los procedimientos de emergencia. En teoría, el Me-262 era inalcanzable. En la práctica, fue vulnerable en su momento más delicado: el despegue. Fue entonces cuando el viejo y subestimado Thunderbolt regresó a la escena, y con un papel inesperado. El modelo P-47M, desarrollado específicamente para hacer frente a la amenaza de los jets, incorporó la tecnología de supercompresión más avanzada, con inyección de agua de metanol, mayor potencia a 2800 cb y una velocidad máxima de más de 750 km/h. Un coloso de metal que ahora cazaba fantasmas de acero. En emboscadas cuidadosamente planificadas, los escuadrones estadounidenses aprovecharon el momento en que los Me-262 se elevaron lentamente de la pista para atacarlos con inmersiones precisas. La ventaja de velocidad de los jets desapareció en este corto espacio entre el suelo y la libertad, y los P-47, volando alto y esperando la oportunidad, se lanzaron como martillos. El 56º Grupo de Caza, nuevamente protagonista, derribó varios aviones de esta manera. El teniente coronel Francis Gaby Gabreski, uno de los más grandes ases estadounidenses, informó que los Me-262 eran demasiado rápidos para seguirlos, pero demasiado lentos para ser ignorados durante el ascenso. Y ahí es exactamente donde el Thunderbolt demostró su valía. No necesitaba ser más rápido, solo necesitaba estar en el lugar correcto, en el momento correcto, y con 8 ametralladoras .50, apuntando al motor aún caliente del avión enemigo. La mayoría de los derribos del Me-262 no ocurrieron en vuelos de crucero, sino en los minutos más vulnerables: despegue, aproximación, aterrizaje. La ironía de esta historia es que la solución estaba frente a ellos desde el principio. Si te gusta desentrañar estos hechos, muestra tu apoyo, dale me gusta y suscríbete para que podamos ofrecerte contenido más detallado, porque incluso con toda la tecnología que el Reich acumuló en la recta final de la guerra, el factor decisivo siguió siendo el mismo: la consistencia. Es posible que los estadounidenses no tengan el caza más rápido, pero tenían al luchador más presente. Mientras Alemania luchaba por producir 100 Me-262 funcionales, Estados Unidos entregó miles de P-47, cada uno con un potencial letal comprobado, cada uno mantenido por un sistema logístico que garantizaba piezas, municiones, combustible y pilotos entrenados. El Me-262 fue el grito final de una Luftwaffe desesperada, un verdadero avance asfixiado por la realidad. En pruebas controladas fue invencible. En el campo fue perseguido por luchadores de pistón que no deberían poder hacer lo que hicieron.
La doctrina alemana apostó todo a la innovación tardía. La doctrina estadounidense apostó por funcionar a escala y, una vez más, fue la fábrica la que ganó. El mismo que en paralelo ya estaba preparando la próxima generación de aviones a reacción, esta vez con motores confiables, reactores seguros y manuales de operación para cada situación. El Thunderbolt, incluso al final de la guerra, todavía encontró formas de adaptarse, responder y sobrevivir. No fue alcanzado, fue acompañado y en muchos casos reemplazado por honor, no por urgencia. Y antes de que terminara la guerra, quedaba una última misión, una demostración de fuerza, ya no contra los combatientes o los blindados, sino contra la columna vertebral del Reich, su infraestructura. Y allí el trueno caería con toda su furia. En la gélida mañana del 1 de enero de 1945, mientras los aliados celebraban el Año Nuevo bajo los cielos grises de Bélgica, la Luftwaffe lanzó su último intento desesperado de cambiar el rumbo. La Operación Bodenplatte, un ataque coordinado contra los aeródromos aliados en el frente occidental, se concibió como el golpe final a la aviación alemana. Un esfuerzo brutal, secreto y arriesgado para aniquilar a las fuerzas aéreas de Estados Unidos y el Reino Unido en tierra, mientras los aviones aún estaban estacionados. La lógica era simple. Si no podían vencer a los Thunderbolts en el aire, tal vez todavía había una posibilidad de destruirlos en la pista. Más de 900 cazas alemanes, incluidos Fw-190 y Bf-109, despegaron al amanecer. Su objetivo, bases como Metz, Asch y 29. Y allí, alineados en formación, había docenas de P-47 Thunderbolts, combustible alimentado, motores apagados, tripulaciones listas. El ataque fue devastador. En algunos campos, los pilotos ni siquiera podían correr hacia sus cabinas. Las explosiones en cadena convirtieron los hangares en escombros. Las bombas de racimo y las explosiones de cañones barrieron aviones, camiones y depósitos. En Metz, 22 P-47 fueron destruidos en cuestión de minutos. Pero la victoria alemana, a costa de la sorpresa y el riesgo extremo, resultó ser una ilusión, porque, a diferencia de los campos destruidos de la Luftwaffe, los estadounidenses operaban en una base de suministro intacta, alimentada por barcos, fábricas y ferrocarriles ininterrumpidos. A las 48 horas del ataque comenzaron a llegar nuevas unidades, desde el Reino Unido, desde Francia e incluso desde depósitos de reabastecimiento de combustible. 2 días después, Metz ya tenía 40 Thunderbolts operativos, 18 más que antes del ataque. El piloto alemán Hans Ulrich Rudel, capturado después de ser derribado, fue llevado a una carpa de interrogatorio improvisada y confrontado con la escena. Filas de P-47 brillando bajo la nieve, como si nada hubiera pasado. El mayor George Brooking, el comandante del campo, miró a los ojos del adversario y resumió toda la guerra en una frase. Destruyó 22 aviones. Mañana tendremos 40 nuevos. ¿Y tú? ¿Cuántos conductores puedes reemplazar? La pregunta permaneció en el aire, porque en ese momento de la guerra, la Luftwaffe no tenía respuesta. Los ases estaban muertos, los reclutas mal entrenados, aviones de combate cada vez más escasos. En cuanto a los estadounidenses, produjeron un promedio de 50 P-47 por día. Tenían combustible, tenían partes y tenían una doctrina que no dependía del héroe, dependía del reemplazo. El Bodenplatte fue un golpe táctico, pero un desastre estratégico. De los 900 aviones enviados, más de 280 fueron derribados. Los pilotos alemanes muertos o capturados no serían reemplazados. Los aliados, incluso con las pérdidas, despegaron nuevamente antes del final de la semana. El choque final no fue solo bélico, era moral. Los últimos combatientes de Alemania volaron a la muerte y murieron, no por falta de coraje,
pero por falta de contexto. Se enfrentaron a un enemigo que, incluso bajo un ataque total, respondió con más fuerza, más aviones, más municiones. La superioridad aérea alemana, una vez indiscutible, ahora implosionó por el simple hecho de que no hay gloria posible contra un ejército que puede reconstruirse desde cero en 2 días. Se suponía que la operación Bodenplatte sería el renacimiento de la Luftwaffe. Se convirtió en su epitafio. Y los Thunderbolts, que apenas tuvieron la oportunidad de reaccionar el 1 de enero, se convirtieron en la encarnación de una verdad incómoda para Alemania. No importa cuánto entrenes a un piloto, cuánto pongas a punto a un caza, cuánto te arriesgues a un ataque sorpresa. Si el enemigo puede producir más en 48 horas de lo que usted puede producir en un mes, la guerra ya está perdida. Y cuando las nubes de ese enero se disiparon, solo había una certeza: el trueno no se detendría. Porque no vino del cielo, vino de fábrica. Y cuando el Reich perdió su última bocanada de aire, el rugido de las anchas palas del P-47 anunció el capítulo final. El día en que los propios pilotos de la Luftwaffe verían la destrucción descender en ráfagas de 150 desde el avión que tanto habían despreciado. La victoria del P-47 en los cielos de Europa no comenzó en combate. Comenzó en líneas paralelas de acero, dentro de cobertizos iluminados por luz fluorescente, donde el sonido no era de ametralladoras, sino de remaches. Comenzó en fábricas como Republic Aviation, en Farmingdale, Long Island, donde los trabajadores trabajaban 3 turnos, 7 días a la semana, ensamblando un avión cada hora. Cada Thunderbolt que despegó hacia el frente europeo fue el final de una cadena de producción que comenzó mucho antes de cualquier pista y que involucró a un ejército civil silencioso, disciplinado e invisible. Hombres y mujeres, miles de ellos, ensamblando tornillos, soldando placas, calibrando instrumentos, probando motores. El verdadero poder aéreo estadounidense no estaba en la cabina, estaba en la línea de montaje. El motor Pratt & Whitney R2800, el corazón del P-47, era una obra de arte, pero también una pieza de producción en masa. Se construyeron miles, y si uno fallaba, otro ocupaba su lugar. El armamento: 8 ametralladoras Browning M2.50, cada una con más de 400 rondas por misión, disparando un total de 3.200 rondas en segundos. Estas balas no fueron creadas en el campo. Se produjeron en fábricas como la planta de municiones del ejército de Lake City, que por sí sola fabricaba más de 30 millones de rondas por mes. 30 millones. Suficiente para abastecer a toda la 8ª Fuerza Aérea y todavía tener sobras. En las armerías, cada cartucho era llevado por manos femeninas, mujeres como las representadas en los carteles de Rossi, de Riveter. No estaban en el frente, pero construyeron el frente. Soldaron, ajustaron, probaron y sabían exactamente a dónde iba. Francia, Bélgica, Alemania. Algunos firmaron sus nombres en el interior de los fuselajes, como diciendo: he estado aquí, lo ayudé a ganar. Fue una guerra librada por todo un país, donde el piloto en el aire era solo el ejecutor final de una cadena logística y moral sin precedentes. El Thunderbolt, con sus 10 toneladas de metal, fue apoyado por millones de toneladas de esfuerzo humano. Y nada de esto sería posible sin la doctrina estadounidense de la cantidad inteligente. No era suficiente producir mucho, era necesario producir correctamente, rápido, estandarizado. La ingeniería de la abundancia, donde cada pieza de repuesto era idéntica, cada perno encajaba sin resistencia, cada módulo podía ser intercambiado en el campo por un mecánico recién capacitado. Alemania, por otro lado, todavía operaba con el romanticismo técnico de los ingenieros de élite. Cada plano era una obra única,
brillante, pero insustituible, y cuando se estrelló se llevó consigo horas de mano de obra calificada, materiales escasos y, lo que es peor, un piloto que nunca sería reemplazado. La industria estadounidense, por el contrario, creó aviones en serie y hombres en serie con manuales, entrenamiento y doctrinas replicables. No fue bonito, pero era imbatible. Cada Thunderbolt llevaba más que municiones. Llevaba la filosofía de un país que no creía en las derrotas ocasionales, sino en la saturación, en presencia constante. Hacer del cielo un ambiente tóxico para el enemigo. El piloto alemán podría ganar un duelo, pero no pudo ganar 100. Y eso es lo que los estadounidenses ponen al aire, 100 a la vez. Con cada avión derribado, otro despegaba. Con cada baja, se formó otra clase. Con cada pieza rota, otra llegaba en los barcos de la libertad a los puertos de Normandía. Y esta lógica fue entendida incluso por los del otro lado. En un diario encontrado en las ruinas de un aeródromo alemán, un técnico de la Luftwaffe escribió: «No se detienen. Derribamos 2 hoy. Regresaron con 10. Fue un arrebato, pero también una rendición. Porque mientras el Reich construía esperanza con experimentos como el Me-262 y el Heinkel 162, Estados Unidos ya miraba hacia el período de posguerra, probando sus propios aviones, reorganizando rutas globales, planificando la conversión de fábricas para tiempos de paz. La guerra aún estaba en curso, pero la victoria ya estaba sellada, no por el número de victorias por piloto, sino por el número de aviones por fábrica. El Thunderbolt no fue el mejor caza de la guerra en términos de maniobrabilidad, ni siquiera el más elegante, pero fue, sin lugar a dudas, el más difícil de derrocar, el más fácil de mantener y el más dispuesto a luchar. Era el arma perfecta para la guerra que Estados Unidos decidió librar, una guerra de desgaste total. Y así, con cada misión, con cada bomba lanzada, con cada columna destruida, no solo ganaba el piloto. Era la fábrica, la secretaria, el técnico, el trabajador portuario. Era todo el país. El Thunderbolt era solo el puño, pero el brazo real, era industrial. Y cuando los alemanes finalmente comenzaron a entender esto, ya era demasiado tarde, porque la siguiente fase de la ofensiva estadounidense no sería aerotransportada, sería terrestre. Y allí el trueno no solo cayó del cielo, guió a la infantería, despejó el camino, destruyó suministros, aplastó la resistencia y dejó en cada pueblo y camino una firma que la victoria era cuestión de tiempo y tonelaje. Y mientras los motores de Pratt & Whitney rugían por los cielos de Alemania, surgió otra pregunta. Y cuando esta fuerza decidió dejar de bombardear y empezar a reescribir el mapa, al final de la guerra, con los cielos de Europa en silencio y las ruinas aún humeantes, llegaron los testimonios. Los oficiales alemanes, que alguna vez fueron íconos de la arrogancia aérea, comenzaron a hablar con una entonación diferente, no más burlas, no más desprecio técnico, pero respeto y sorpresa. Joseph Pepys Priller, un veterano de docenas de luchas contra cazas estadounidenses, declaró en el interrogatorio que el P-47 no era un caza en el sentido europeo, era una fortaleza con alas. Adolf Galland, el as que una vez comandó la defensa aérea del Reich, lo resumió mejor que cualquier estadística. No construyeron un caza europeo, construyeron un estadounidense. Era directo, resistente, brutal, y siempre estuvo ahí. Era el reconocimiento moral, no solo de la derrota material, sino de una lógica diferente de la guerra. Lo que los alemanes llamaron exceso, los estadounidenses lo llamaron margen de seguridad. Lo que la Luftwaffe despreciaba como un peso inútil, la doctrina estadounidense lo veía como capacidad de supervivencia. El cambio de percepción fue claro. Los propios interrogatorios aliados registran que, después de 1944, los pilotos alemanes
Ya no pidieron detalles sobre los Mustang P-51. Querían entender cómo el P-47 aún regresaba a casa incluso después de llevar proyectiles de 20 milímetros, cómo podía continuar volando con partes de su ala arrancadas, cómo podía hacer un bombardeo en picado y luego subir a 30.000 pies para interceptar un caza. La respuesta siempre fue la misma: redundancia, robustez y mucho combustible. Los tanques adicionales, los motores sobrealimentados, los sistemas duplicados, todo era parte de un concepto técnico que no se esforzaba por alcanzar la perfección. Buscó el dominio a través de la insistencia. Galland admitiría más tarde que las tácticas de la Luftwaffe, diseñadas para duelos de honor entre ases, estaban condenadas tan pronto como se enfrentaron a una máquina creada no para la gloria, sino para el cumplimiento de la misión. Era como luchar contra un tractor con ametralladoras, decía. Pero fue más que eso. Estaba luchando contra una idea que decía que no se gana la guerra con el mejor avión, sino con el avión que se puede construir, mantener, repostar y lanzar al combate todos los días, en cualquier clima, en cualquier frente. Otros impulsores como Günter Rall reconocieron que la estrategia estadounidense era insostenible para cualquier otro país del mundo. Los Thunderbolts escoltaron bombarderos, despejaron columnas, atacaron bases e incluso lucharon contra cazas en picado. Rall admitió: podrías escapar de un Spitfire, podría engañar a un P-51, pero Thunderbolt simplemente llegó, sin parar, y vino, porque detrás de él había algo que ningún Messerschmitt tenía. Una fábrica funcionando las 24 horas del día, un tren que transportaba piezas, una base repleta de trenes sin parar, y pilotos, siempre nuevos conductores. Al final, el reconocimiento alemán no fue solo técnico, fue filosófico. Se dieron cuenta de que estaban luchando contra un país que había convertido su propia cultura industrial en un arma de guerra. Estados Unidos no creó un avión para batirse en duelo, creó un sistema para ganar. Y el P-47 era el símbolo de esa doctrina: crudo, repetible, mortal. Lo opuesto al mito del caballero del aire, pero la representación perfecta de la guerra moderna. Este respeto no se limitó al período de posguerra. Años más tarde, en conferencias militares y reuniones de veteranos, se repitieron los elogios al Thunderbolt. Muchos dijeron que si hubieran tenido acceso a un avión con ese nivel de blindaje, autonomía y armamento, tal vez la guerra aérea habría durado más. Quizás, pero no duró, porque lo que derrotó a la Luftwaffe no fue solo el acero, fue la lógica detrás de él, la lógica de la producción en masa como forma de libertad, de la sencillez como virtud guerrera, de la constancia como doctrina. Y tal vez nada resuma mejor este giro que una línea que se encuentra en un memorando interno de la Luftwaffe, escrito por un analista técnico en 1945. No hay ninguna laguna técnica en el P-47. Es el resultado de un país que decidió ganar la guerra sobre el terreno y luego ganarla en el cielo. Fue la admisión final, la confesión de que el enemigo del que se rieron al principio, el barril volador, el dinosaurio del aire, se había vuelto no solo indestructible, sino inevitable. Y cuando el humo de la guerra se disipó, surgió la última ironía. El P-47, que no debería haber volado, ahora también volaba en memoria de sus antiguos enemigos, como el sonido de una guerra que nunca podrían ganar. Pero aún faltaba un último número, el número que no está en los manuales ni en los informes, el número que explica por qué esta historia no se trata solo de aviones, sino de destino. Al final de la guerra no había duda. El Reich había sido aplastado no solo por la fuerza de las armas, sino por la fuerza de la producción. El P-47 Thunderbolt, el último símbolo de esta lógica, personificó la derrota de la Luftwaffe en todos los frentes, técnico, táctico y moral.
El avión que los ases alemanes llamaron aberración mecánica fue precisamente lo que demostró que, en la guerra moderna, la supervivencia no pertenece a los más ágiles ni a los más nobles, sino a los más preparados. La supremacía aérea del eje no se desintegró en un solo enfrentamiento, sino gota a gota, vuelo a vuelo, a la cadencia exacta de las fábricas que funcionaban en 3 turnos, líneas ferroviarias prístinas y arsenales que producían más rondas de las que Alemania podía contar. Fue el colapso de la doctrina del talento sobre el sistema. La lección es inmensa. Las guerras no solo se ganan en los cielos o en las trincheras, se ganan en el terreno, en los almacenes, en decisiones estratégicas tomadas a 1000 kilómetros de la línea del frente. La logística no es solo apoyo, es la esencia misma de la victoria. Y el Thunderbolt voló como volaba Estados Unidos, con exceso, con redundancia, con potencia bruta. Kurt Belli no solo diseñó un luchador, diseñó un imperio en aluminio. Como lo resumió el general Alfred Keller, comandante de la Luftflotte 3, disparamos con precisión, filmaron con producción y al final la producción ganó. Si valoras la investigación detallada y la búsqueda de la verdad histórica, por favor deja tu like, suscríbete y activa la campana. Esto nos ayuda a seguir trayendo relatos reales y devastadores que muestran cómo la guerra ha dado forma al mundo. Y ahora cuéntame en los comentarios, ¿cuál fue el dato más impactante para ti en este video? Producción ininterrumpida, el escudo que desafía la física o el sonido que anunciaba la destrucción antes de que se viera. No te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en la pantalla. Recuerde siempre, la logística determina la estrategia. Mira el siguiente video aquí en el canal con otra historia increíble.